¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Gracias por la invitación. Veo que hay muchos futuros ingenieros y bueno, en esta segunda clase vamos a seguir hablando de algunos problemas que he detectado en los estudiantes, ¿no? Y que están directamente vinculados que inciden sobre esta cuestión de terminar de hacer el trabajo final y recibirse finalmente. Bien, excelente. Bueno, ahí lo dejo a cargo. Bien, listo. ¿Qué tal? Buen día. Recordemos nada más lo que habíamos planteado, capaz que alguien nuevo, pero este, lo que el estudiante, sea de grado o de posgrado, que tiene que hacer un trabajo final, ¿no? Tiene que sí o sí reconocer, ¿no? Que la formulación del trabajo final es la última etapa de tres etapas, ¿no? De una etapa previa que es la formulación del tema y del proyecto. Y de una primera etapa que nunca se considera, y tal vez esa sea la causante de que por qué estando ya en la tercera, cuando el trabajo final, no puede concluirlo. Y no puede concluirlo porque no agotó la segunda etapa. Y fundamentalmente porque no ha reconocido la existencia de una primera etapa, ¿no? Esta primera etapa yo la titulé Acceso y Estrategia de la Investigación Científica y la Tesis. O sea, que simplemente quiere decir lo siguiente. Hay una etapa inicial, hay una primera etapa, ¿sí? Es como en los cohetes, ¿no? Es la nave gruesa que lleva al espacio lo que después va a salir, ¿sí? Entonces, esta primera etapa, acceso y estrategia, consiste en que el estudiante, de grado o de posgrado, el estudiante que tiene que hacer un trabajo final, ¿no? Debe conocer una serie de cosas y debe tomar una serie de decisiones que afectan a las siguientes, ¿sí? Una cosa de las que debe saber, ¿sí? Una cosa que debe saber es que el trabajo lo va a hacer solo. El trabajo lo hace solo. Vuelvo a decir, y lo voy a decir todas las veces que sea necesaria hasta que lo acepten. Porque no solamente es escuchar lo que a uno le dicen, ¿sí? Bueno, también me lo dijo un profesor, que todo supuestamente él sabe, ¿no? Me lo dice todo, pero otra cosa es que yo lo acepte. Entonces, por eso lo voy a reiterar ahora, y todas las veces que pueda reiterarlo, lo voy a reiterar. Porque, y de eso pueden dar testimonio todos aquellos que han terminado un trabajo final. ¿Sí? Todos aquellos que han terminado un trabajo final dan el mismo testimonio. ¿Cuál es ese testimonio? Que el trabajo final lo hacen solos. Lo hacen solos. ¿Sí? Claro, lo hacen solos con una dirección. O como lo expliqué en la clase, con una dirección que es. Y una dirección es un conjunto de personas, ¿sí? Que están alrededor mío y que hacen diversas tareas de acuerdo a lo que yo necesito. Y entonces, un asesor me va a enseñar lo que no sé hacer. ¿Sí? No sé hacer el experimento, él me lo enseña. No sé hacer cómo hacer el programa, él me lo enseña. No sé cómo, no sé, redactar o no entiendo qué son esto de las normas APA y me tienen que explicar, él me lo enseña, el asesor. Después está el tutor, ¿no? Esta persona buena, ¿no? Que me escucha, me da consejo, ¿sí? Ese es el tutor que me cuida, ¿sí? Y después está el director. El director lo único que hace es opinar sobre lo que yo hice. A él le llevo lo que hice junto con el asesor, ¿no? El asesor me enseñó a hacer el programa, ¿no? Entonces, y mi tutor lo vio de buena onda porque no sabe, me dijo, se ve lindo, se ve bien, ¿sí? A él le llevo, a mi director le llevo lo que hice. Y él va a decir, está perfecto, seguí tu camino, ¿no? Está más o menos, corregí tal cosa, o está muy mal, volverlo a hacer. Entonces, yo me volveré, hablo con mi tutor, le digo, mirá, me ha dicho que está mal, que sé, bueno, no te pongas mal, qué sé yo, te amo, qué sé. Y vuelvo con mi asesor, me digo, mirá, el programa que me has enseñado no sirve, busquemos otro programa. ¿Sí? Entonces, y de ahí vuelven a rehacer, vuelve al director, le decís, bueno, esto es lo que hice, ¿qué opina? Bueno, ahora sí está bien, seguí. ¿Ah? Pero ven
tienen que entender que esta idea que suelen tener los estudiantes de grado de posgrado, tienen que hacer un trabajo final, de que la importancia de la dirección es tal, pero el director no es importante. ¿Sí? Es importante una dirección. Yo tengo que armar un equipo de que tenga un asesor, un tutor y un director. Tengo que armar ese equipo, ¿sí? Pero lo importante, ¿sí? De ahí se disminuye notablemente la importancia del director, ¿sí? Porque comparte sus esfuerzos con un asesor y comparte sus esfuerzos con un tutor, ¿sí? Entonces, la dirección es importante. El director no es importante, ¿sí? La dirección sí es importante, pero un director no es importante. ¿Por qué? Y porque lo único que hace el director es recibir el programa que yo quiero diseñar y decirme si está bien o no está bien. Pero el director no me ayuda a hacer el programa, eso lo hace el asesor. El director no le echa una primera revisión y me da una opinión así desde su poco conocimiento sobre el programa, eso lo hace el tutor. El director simplemente recibe lo que yo ya hice, ¿sí? Lo que yo ya hice, y opina de manera evaluativa, o sea, dictamina sobre lo que yo hice, ¿sí? Por eso, el director no es importante, lo que es importante es una dirección, ¿sí? Y vuelvo a decir, entonces, el trabajo lo hacen solos. Ustedes solos tienen que elegir el tema, solos eligen el tema, solos eligen el tema. Formulan el proyecto, solos elaboran la investigación y elaboran la tesis, ¿no? Solos. Es un trabajo completamente solitario, ¿sí? Tienen que aceptar eso porque si no, al final esto de que, bueno, sí, pero no tengo un director, no sé qué tema voy a elegir, termina siendo una excusa, ¿sí? Pero tienen que aceptar que uno elige el tema, uno formula el proyecto, él hace la investigación, uno elabora el trabajo final o tesis. Uno solo. Claro, cuando uno elige el tema, ¿no? Y si quiere estar seguro de poder encontrar un director que pueda opinar, dictaminar sobre mi tema, ¿no? Tiene que elegir un tema, ¿no? En vinculación a la investigación que hace un investigador, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? El ingeniero Sánchez Rivero tiene un proyecto de investigación, ¿no? En la Secretaría de Ciencia y Técnica. Tiene un proyecto de investigación. Yo busco, veo cuál es su proyecto de investigación, veo que ha publicado, ¿no? El ingeniero Sánchez Rivero, como el 99% de los docentes de la Facultad de Ingeniería, para congresos. Hay un congreso que se hace todos los años, ¿sí? De facultades de ingeniería del NOA, en la cual participan muchos de nuestros colegas, de sus profesores, ¿sí? Y ahí publican sus trabajos. Hay una revista que se llama, bueno, que es fruto de este congreso, y ahí están publicados los trabajos. Entonces yo leo su trabajo que es parte de su proyecto, ¿sí? Y ahí, leyendo su trabajo, que habla de un aplicativo de seguridad, pónganle, ¿sí? Encuentro que podría aplicar, ¿no? Ese aplicativo de seguridad informática, no a la administración pública, sino a empresas privadas de seguridad, ¿no? Eso es lo distinto. Está bien. Entonces, lo leo, leo su ponencia, armo mi tema, armo el tema, ¿no? Lo cito a él, ¿no? Como dice Sánchez Rivero, en la 15ª jornada de ingeniería de facultades del NOA, ¿no? Publicado en 2019, utilizaremos este programa, pero lo aplicaremos a empresas privadas de seguridad. Ahí pienso el tema. Y entonces cuando lo hablo al ingeniero Sánchez Rivero para pedirle que sea mi director, le entrego el borrador de mi tema, mi prediseño o preproyecto, ¿no? En el cual está el título, que es el mismo título que tiene él, casi. El mismo título que tiene, simplemente una pequeña modificación, ¿no? Una breve justificación donde menciono su ponencia y otras ponencias relacionadas, pero su ponencia, ¿no? Y una bibliografía donde lo cito a él y cito tal vez a otros autores que hablan del mismo tema de seguridad informática, ¿no? Y entonces, ¿qué me va a decir él? Y que sí, obviamente me va a decir que sí, ¿sí? Entonces, ¿ven? Pero ¿quién hizo todo el trabajo? Lo hice yo. Yo busqué, identifiqué a un docente en la facultad, ¿no? Que trabaja un tema que a mí me interesa trabajar, ¿no?
lo leí, lo fiché, lo utilicé, ¿sí? Y ahí recién me acerco. Por eso les digo, todo el trabajo lo hacen ustedes. Cuando ustedes se enfrentan con el primer problema de un trabajo final, que es la elección del tema, ¿qué tema elijo para investigar? Muy fácil. Agarran su plan de estudio. Ustedes tienen un plan de estudio, ¿no? Ahora, con el SIU ingresan, ¿sí? Eso está bueno. En ingeniería, el alumno mismo puede entrar. Tenía problemas con un alumno que no figuraba en nómina. Y me dice, profe, no figuro en la nómina. Sí, ya sé, por eso no pasé tu promocionalidad. Me voy a fijar, me dice, debe 5 minutos. ¿No? Entró al SIU, vi su situación académica y dijo, sí, parece que no me registraron. Bueno, listo. Infórmese cuando vuelve al receso y ahí me dice, ¿no? Entonces, ¿cómo elijo el tema? Muy fácil. Entran al SIU, ¿no? Descargan su plan, su analítico de las materias que han hecho y ven en cuáles han tenido más éxito. No dije, vean qué materias tienen la nota más alta. ¿Ah? Porque puede suceder, ¿no? ¿Qué sé yo? Que esa nota más alta sea fruto de la casualidad, ¿no? O sea, siempre les digo en las clases, ¿no? Ahí tenemos más tiempo a veces, les digo, ¿quién sabe más de una materia? ¿No? ¿Quién sabe más? ¿Aquel que rindió una vez y se sacó 10? ¿O aquel que rindió 5 veces y sacó 2, 1, 0, 3, 5? Ahí aprobó, ¿no? ¿Quién sabe más de esa materia? Obviamente, la respuesta es el que rindió 5 veces, no el que sacó 10 en primera instancia. ¿Sí? El que rindió 5 veces. Por eso, ustedes ven su analítico y evalúan, ¿no? Y evalúan en cuáles materias han tenido más éxito, ¿no? Y hacen una lista. Esto se hace así, con papel y lápiz, así se elige el tema. Hacen una lista, ¿no? No sé, álgebra, ¿sí? COBOL, creo que ya no tiene esa materia, pero bueno. Programación 1, laboratorio, ¿sí? En esta tengo 8, en esta tengo 9, en esta tengo 10, y en esta tengo 5, pero bueno, rendí tantas veces que me las sé de memoria, ¿sí? Bien, estas son las materias en las cuales he sido más exitoso. Listo. Entonces, tu tema lo tienes que elegir entre esas 5 materias. ¿Sí? En esas 5 materias está tu tema. Ya sabes dónde buscarlo. ¿Ah? No lo buscas en otro lado. No se olviden. Ustedes no están pensando en un tema de investigación en un garage, ¿sí? De su casa, ¿no? Con conexión a internet y un montón de amigos tomando Mountain Dew, ¿no? Como hacen los emprendedores. No. Ustedes están eligiendo un tema de investigación para un trabajo final de una currícula académica y universitaria, ¿sí? Entonces, cuando ustedes le evalúen ese tema de investigación, si bien le van a exigir que sea original, si bien le van a decir que sea innovador, el evaluador de ese tema de investigación, que después va a ser probablemente el mismo evaluador de su proyecto de investigación y que después probablemente sea también el evaluador de su trabajo final de investigación, lo que él va a buscar encontrar en ese tema es bibliografía. Va a esperar encontrarse el mismo citado en ese tema. Va a esperar encontrarse el mismo citado en ese proyecto. Va a esperar encontrarse el mismo citado en ese trabajo final de investigación. Porque quien evalúa y dictamina mi tema, mi proyecto y mi trabajo final es una persona que supuestamente, con seguridad, sabe algo del tema. Si sabe algo del tema es porque algo ha publicado sobre el tema. Porque hoy por hoy, todos los docentes universitarios, todos tenemos la obligación de publicar. En los últimos 10 años eso no era tan obligatorio, ¿sí? Teníamos ese déficit en la Facultad de Ingeniería, porque lógico, nos enfocábamos a dar clases, a hacer nuestros desarrollos tecnológicos, algunos, ¿sí? Pero no tanto a publicar. Pero en los últimos 10 años la presión ha sido tal, ¿no? Con estas reformas curriculares, que hoy prácticamente no hay docente de la Facultad de Ingeniería que no haya publicado, aunque sea un
una ponencia de un congreso, un artículo o algo por el estilo, un póster, ¿sí? Publicamos. Entonces, todo hemos publicado. Entonces, cuando elegimos un tema, cuando evaluamos un tema, esperamos encontrarnos citados a nosotros. Cuando leemos un proyecto, esperamos encontrarnos citados a nosotros. Cuando leemos un trabajo final, esperamos encontrarnos citados a nosotros. ¿Sí? Entonces, así yo elijo mi tema. Lo elijo porque, vuelvo a decir, no es un tema de investigación de una app que va a revolucionar el mundo y que me va a hacer millonario antes de los 30 años. ¿Sí? No es eso, no lo estoy formulando en un garage tomando Mountain Dew. No. Estoy formulando en una biblioteca, en su hermosa biblioteca de la Facultad de Ingeniería. Ahí, ¿para qué? Para que sea el trabajo final con el cual complete la currícula y me den el título de ingeniero. No me den el título de innovador, ¿no? Y joven millonario. No. El tema lo tengo que pensar, lo tengo que formular, lo tengo que elaborar, y tiene que dar lugar a un proyecto, y tiene que dar lugar a un trabajo final que me permita recibirme. Es una exigencia curricular, es un documento lo que tengo que elaborar. Eso es lo que tengo que hacer. No es una innovación. Entonces, si lo que tengo que hacer es un documento para cumplimentar una exigencia curricular, entonces, ¿dónde busco mi tema de investigación? Mi tema de investigación lo busco en la estructura curricular. Lo busco en mi programa analítico, en mi certificado analítico. Ahí lo busco. ¿Y dónde está? Bien, en esas materias en las que tuviste éxito. En las que de memoria sabes la bibliografía que se leyó. En la que de memoria, ¿sí? En la que sabes el nombre del profesor que dictó esa materia. ¿Sí? ¿Y por qué sabe? Y bueno, porque nos dio a leer una ponencia, nos mostró un póster que él presentó en un congreso. ¿Sí? Entonces, ahí está tu tema de investigación. No está en otro lado, no lo busquen en otro lado, no está en la calle, no está en un laboratorio, no está en una fábrica, ¿sí? No está en internet, no está en Google, no está en monografía.com, Rincón del Vago, no está en ninguna parte. Seguramente hay un sitio que dice temas de investigación. No está ahí. Su tema de investigación está en su estructura curricular. ¿En qué parte? En las materias en las cuales ustedes tuvieron éxito. Ahí está su tema de investigación. En las materias que ustedes tuvieron éxito. Ahí está su tema de investigación. Entonces, identifican las 3 materias en las cuales tuvieron éxito. Álgebra, análisis y diferenciales de área. ¿No? 3 materias. Perfecto. Entonces, ¿mi tema cuál es? Mi tema es análisis de el álgebra, los análisis matemáticos y los diferenciales de área. Ese es su tema. Pero ¿cómo mi tema va a ser el nombre de tres materias? Bueno, ese es el primer tema, ¿no? El primer espacio en el cual ustedes van a encontrar su tema. Y entonces avanzan, ¿no? Porque el tema se formula, ¿no? Avanza. Bien, ¿y a dónde avanzan? Al programa de la materia. Buscan el programa de esa materia. Ese programa, ¿no? Que probablemente ya lo sepan de memoria, si es que han rendido 5 veces, en ese programa tiene una justificación. ¿No? Dice, esta materia es tal cosa, y es importante por tal motivo. Mira vos. La aprenden de memoria esa justificación. Después van a los contenidos. Unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4. Cada unidad tiene su bibliografía. ¿No? La unidad 1 tiene esta bibliografía, la unidad 2, y ahí eligen cuál es la unidad que ustedes manejan con solvencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando lean los contenidos de la unidad, saben de memoria lo que dicen esos contenidos. O por lo menos saben lo que dicen esos contenidos. Y cuya bibliografía la han leído efectivamente y la han entendido efectivamente. Entonces, eligen una unidad. Sí, eligen una unidad. Y eligen la bibliografía de esa unidad. ¿No? Bien, entonces ya tienen una unidad. Ahora, dentro de esa unidad, eligen un tema de esa unidad. ¿Sí? Eligen un tema de esa unidad. ¿Cuál tema y el que mejor manejen? El que puedan recitar de manera memorística al instante. Ese tema eligen. Lo separan. ¿Sí? Lo separan. Bien. Después van a la otra materia en la cual también han sido exitosos. Esta que tienen 10. ¿No? En la primera habían rendido 5 veces, ¿sí?
son exitosos, porque al final la aprobaron, ¿sí? Y esos 5 meses que la han rendido les ha dado un manejo total de la materia. Saben de memoria, ¿sí? Bien, de esa sacaron, eligieron una unidad y dentro de esa unidad eligieron un tema. Ahora van a la otra materia, en la cual también se consideran exitosos porque tienen un 10, ¿sí? Y hacen lo mismo. Leen la justificación, buscan las unidades, eligen una unidad, y dentro de esa unidad eligen un tema. ¿Sí? Bien. Y después, lo que hacen es unir el primer tema con el segundo tema. Y lo combinan. A veces lo ponen primero, a veces lo ponen segundo, lo van cruzando. ¿Sí? Eligiendo así el tema, se aseguran que ese tema de investigación tenga bibliografía. Ya saben la bibliografía que tienen que leer. Esa bibliografía, ¿dónde está? En el programa, ¿sí? Ahí tienen la bibliografía para leer, ¿no? Así se asegura. Y se aseguran después que cuando tengan que buscar un director, un asesor o un tutor, lo tengan. Porque ¿quién va a ser el director natural de ese tema de investigación? Y va a ser uno de los profesores que dictaron o la materia 1 o la materia 2. Además, ustedes saben que las materias tienen equipos de cátedra. Pero está bien, listo. No solamente tengo un posible director, sino que esta cátedra tiene 3 profesores. Entre esos 3 profesores o esas 3 ingenieras puedo elegir mi director. Y entre esos 3 ingenieros o ingenieras de esa materia puedo elegir mis asesores. ¿Ven? Ahí tengo todo mi equipo de dirección. Tengo 6 personas, ¿sí?, a las cuales yo voy a poder recurrir. Obviamente voy a poder recurrir porque el tema que yo elegí para investigar está sacado del tema de la unidad de cada uno de esos programas. O sea, ellos saben de eso, ¿no? Y además no solo saben, sino que también han estudiado y les interesa. Y probablemente ya están investigando esos temas a los cuales estoy recibiendo. ¿Sí? Entonces, así se elige un tema de investigación. ¿Sí? Ahí es donde deben encontrarlo. El gran problema que tienen los estudiantes al inicio de esta instancia, en la cual tienen que hacer su trabajo final, es el tema de investigación. Ahí está la solución. Ninguno que haya sido exitoso en elegir el tema, formular el proyecto de hacer la investigación, lo ha elegido en otro lugar. No se elige en otro lugar. No se piensa en la soledad de un garage y ahí, desde la imaginación. No. Se elige en un programa de estudio. Es ahí donde tienen que buscarlo. ¿Está claro? Si hay alguno que quiera preguntar sobre esta cuestión de la elección, de qué opina de esta sugerencia, ¿no? De dónde elegir o dónde encontrar, ¿no? Como se dan cuenta, uno no lo encuentra, ¿no? Uno no lo encuentra. Uno encuentra lo que ha perdido o lo que no existe. Así uno encuentra, ¿no? Pero el tema no se encuentra, se elige. ¿Entre qué cosas lo elijo? Entre los temas que ya he visto en mi carrera. Durante 3 o 4 años, ustedes han venido viendo temas. ¿Sí? Cada programa, cada materia es un tema posible de trabajo final. Y no solamente han venido viendo temas, sino han venido viendo subtemas. ¿Los subtemas cuáles son? Los subtemas de cada tema son las unidades curriculares de sus materias. ¿Sí? Y no solamente han visto temas y subtemas, sino que han visto cuestiones específicas, son los temas de cada unidad. ¿Sí? Entonces, ahí es donde tienen que elegir. Bueno, si ven, uno elige. Tienen que ser bien estratégicos en estas decisiones. ¿Sí? La elección del tema puede llevarle meses, puede llevarle años. ¿Sí? ¿Pero por qué? Y porque los buscan. No tienen que buscarlo, tienen que elegirlos. ¿Sí? ¿Y dónde lo elijo? Lo eligen en sus programas de estudio. ¿Y en sus programas de estudio de qué materia? De las materias en las que han sido exitosos. Ahí Andrea levantó la mano, le damos la palabra. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, ingeniero? Una consulta respecto a esto de
de elegir el tema, porque muchas veces se nos dice, yo soy estudiante de ingeniería industrial, y porque algunos de los comentarios que tenemos es elegir un tema sería mucho mejor si lo hacemos desde alguna empresa en la que estemos con acceso a datos. Siempre nos dicen que lo importante es tener el acceso a datos. ¿Eso cómo se integraría con lo que usted nos dice respecto a dejarnos llevar por la currícula de la carrera? Bien, muy pertinente lo que pregunta Andrea. Lo que le están diciendo es completamente correcto. Que lo haya hecho un profesor, un amigo, un colega o un compañero, ¿sí? Lo importante para que el tema se transforme en un proyecto y el proyecto se transforme en un trabajo final es que tenga datos. Es que tenga datos. Tenés que tener datos, ¿sí? Bien. Ahora, ¿cuáles son los datos primarios? Si vas a mina pirquita, ¿no? O vas a celulosa, ¿no? A hacer tu práctica, ¿no? Es lo que explicábamos en la primera clase, ¿no? Vos vas a celulosa, ¿no? Y te dicen, bueno, futura ingeniera, ¿sí? Le vamos a dar con el Jaramillo, ¿no? Mi amigo que trabaja en celulosa, ¿sí? Él es el jefe de planta, ¿no? Y Jaramillo la lleva, la mira así, con desconfianza, y usted va con su libretita, ¿no? Y él le explica, y todo lo que él le explica usted anota. Sí, mira, esta es una cinta transportadora vertical, ¿no? Con rubro helicoidal. Pero anota, ¿sí? Anota, ¿no? Como Jaramillo anota helicoidal sin H, pero como usted es estudiante universitario lo pone con H, ¿no? Helicoidal, él lo anota. Después vuelve, sale a las 13 horas de la fábrica, hace medio turno, ¿no? Porque está haciendo la práctica nomás, y va a la biblioteca. Va a la biblioteca de su facultad, ¿sí? Y ahí pide el programa, ¿no? De procesos industriales, de la materia procesos industriales, ¿sí? Le dan el programa de la materia procesos industriales y busca la unidad donde dice cintas transportadoras, ¿no? Y en la unidad de cintas transportadoras, ¿sí? Ahí pone, mira, cintas transportadoras, tipos de cintas transportadoras, bibliografía, bibliografía. ¿Ah? Y ahí tiene entonces el tema, entonces ahí ya tiene dos datos, porque dos datos va a necesitar para formular el proyecto y formular el trabajo final. Dos datos. El dato empírico, como se dice, el dato de la práctica, lo que va a observar en la fábrica, lo que va a experimentar en la fábrica, ¿sí? Después le va a tocar trabajar en la cinta transportadora helicoidal, le va a tocar trabajar, ¿no? Y ahí va a seguir anotando. Tiene esos datos, pero con esos datos es insuficiente para el trabajo final. Necesita los datos bibliográficos, ¿no? Entonces, es completamente correcto lo que está diciendo, pero ven cómo usted elige, ¿dónde busca la bibliografía sobre esa observación que está practicando? Y la busca en la estructura curricular, en su estructura curricular, ¿sí? Es un juego doble. Cuando ustedes van a hacer la práctica, cuando ustedes van a hacer el trabajo de campo, como se dice en otra disciplina, o cuando van a hacer la práctica, ¿sí? Cuando le están hablando, cuando están haciendo la práctica, cuando están anotando, cuando están registrando, cuando están viendo si van a tener acceso a los datos del laboratorio de esa fábrica, si son de tecnología de los alimentos, si son de ingeniería química, ¿sí? Automáticamente tienen que estar pensando, pero esto lo vimos en Química 2. Esto lo vimos en Química 2. Entonces ya tienen que ir en su cabecita, ¿sí? Además de anotar los datos del laboratorio, ¿no? Tienen que estar, lo vimos en Química 2 y está en el manual Química Inorgánica, ¿no? Entonces cuando van a la biblioteca, ahí ya saben, no piden el programa, saben que está en Química 2, saben que tienen que pedir el manual de Química Inorgánica. Piden el manual de Química Inorgánica y juntan esos otros datos. Por eso la recomendación que le han hecho a Andrea de que cuando vayan a hacer la práctica, cuando vayan a hacer la pasantía, y ahí en esa pasantía buscan su tema de trabajo final, ¿no? Para hacer el trabajo final o proyecto final o como se llame, pero es final, lo último que tienen que hacer, ¿no? Cuando elijan ese tema, no solamente deben elegir un tema que les permitan, bueno, me van a permitir, ¿no? Sacar los datos del laboratorio, me van a permitir hacer las observaciones, me van a permitir hacer el diseño de un nuevo sistema de embalaje. No solamente tienen que estar pendientes de tener esos datos, sino que también automáticamente tienen que empezar a pensar,
si ese tema verdaderamente va a ser un buen tema de investigación, de trabajo final, si lo han visto en alguna materia. Y seguramente lo han visto en alguna materia. Probablemente no sea en la que tienen 10, probablemente sea la materia en la que tienen 4, pero no importa. No importa. ¿Por qué? Porque entonces, mínimamente tienen que tener los dos datos. Tienen que tener el dato del registro en la fábrica y tienen que tener el dato bibliográfico. Y para no estar... Ahora, sí, pueden encontrarse con el problema. Bueno, a mí me tocó hacer la observación en tal laboratorio y ahí generan tales tipos de datos. Nosotros eso no lo vimos en ninguna materia. No lo vimos en ninguna materia, con lo cual no tengo idea de qué bibliografía hay sobre ese tema. Pero tengo datos, porque me van a permitir trabajar en ese laboratorio. ¿Qué hago? Cambias de tema. Pides que te pasen a hacer otro trabajo en la fábrica. ¿Por qué? Porque un trabajo final no se hace solo con los datos del registro del laboratorio. Un trabajo final no se hace solo con los datos de la observación y la práctica y la pasantía en la fábrica celulosa. ¿Sí? El ejemplo es la gran cantidad de estudiantes que hay que han hecho su práctica y que todavía no avanzan en el trabajo final. ¿Por qué no avanzan en el trabajo final? Porque nadie les dijo que era insuficiente con que tuvieran un registro y una gran cantidad de datos de su pasantía. El trabajo final se hace con registros de trabajo de su pasantía y bibliografía, ¿no? Y esa bibliografía, ¿dónde está? En las materias que han tenido en la currícula de enseñanza. Ahí están. ¿Por qué? Pueden estar en otro lado, seguramente. En la universidad, en la facultad, en los 4 o 5 años, no es que le enseñan todo de todo, ¿sí? Todo de todo. Pero, ¿qué es más estratégico? ¿Cuál es la decisión más económica? ¿Sí? Más eficaz. ¿Cuál es la más eficaz? ¿No? Que yo elijo un tema sobre el cual no he leído nada todavía, porque no he tenido esa materia, no la tendré, ¿sí? Y con lo cual eso implica que para conseguir la bibliografía y el conocimiento sobre ese tema voy a tener que buscar información en otro lado, irme a otras bibliotecas, ¿sí? Y después de encontrar, si tengo suerte, información sobre ese tema, encontrar en bibliografía sobre ese tema, formular el tema y buscar a alguien que me dirija, porque encontré información de una investigación que se ha hecho sobre esto que observé en la fábrica, que a mí me interesaba y tenía datos, ¿no? Y está en Malasia, y está escrito en inglés. Y más o menos pude traducir un poco de inglés con la ayuda de Google Translator o las materias que aprobé, o alguien que me asesoró, me hizo la traducción, y así pude conocer y tener más datos bibliográficos sobre el tema sobre el cual tengo datos de la pasantía. Ahora, ¿a quién busco como director? ¿Quién me va a dirigir? ¿El malayo ese que ha escrito ese artículo o esa ponencia? ¿Sí? Porque no encuentro a nadie que me va a dirigir. ¿Eso es lo práctico? O estoy haciendo la pasantía, ¿no? Y justo me toca un área en la cual no lo he visto en ninguna materia. Entonces pido, por favor, que me cambien. Pero ¿por qué no me cambian esta área, ¿no? A esta área de la fábrica, en la cual trata sobre minerales ferrosos? Estoy en ingeniería en mina, nosotros vimos un montón de cuestiones de minerales ferrosos, ¿sí? Tengo una materia que se llama justamente mineralogía, ¿no? Y ahí vimos sobre minerales ferrosos, ¿no? Y leímos muchas cosas. Me pasan, por favor, ahí, hago la nota, qué sé yo, me pasan ahí, entonces vienen, me pasan, tengo el registro de los datos de cómo se procesan los minerales ferrosos y tengo la materia mineralogía, que tiene bibliografía sobre minerales ferrosos y tiene una cátedra de 2 o 3 profesores que saben sobre minerales ferrosos, ¿sí? Entonces, ese tema que elijo, ya tengo la bibliografía, no tengo que buscarla en ningún lado, no tengo que buscarla, está ahí, está en el programa, y si está en el programa, está en la biblioteca, ¿no? Entonces voy, la leo, la releo, ¿no? Y con eso armo mi tema de investigación y se lo presento a algún integrante de la cátedra para que este ingeniero sea quien me dirija en mi tema de investigación. ¿Sí? Entonces, la pregunta de Andrea es muy pertinente, ¿no?
y el consejo es correcto, ¿no? Entonces, cuando hagan la pasantía, cuando hagan la residencia, cuando vayan a la fábrica, cuando vayan al laboratorio, ¿sí? No solamente tienen que identificar un tema sobre el cual puedan conseguir registros, conseguir datos, sino que tiene que ser un tema que también lo hayan visto en alguna materia. En alguna materia. Entonces así soluciona la cuestión de la bibliografía sobre ese tema. Esa bibliografía ya está. Si ese tema que ustedes han identificado en la fábrica o en la planta, ¿no? Está está en una materia, entonces tiene bibliografía. Lo único que tienen que hacer es ir a esa materia, buscar esa bibliografía, ¿sí? Y con esa bibliografía conocer de manera teórica ese tema. Porque su trabajo final, llámese tesis, tesina, trabajo final, proyecto final, ¿no? Recibe todos esos nombres, trabajo final o proyecto final, va a tener que tener a veces más o menos balanceada, ¿no? El balance corresponde a cada carrera, en cuenta eso. Va a tener que tener 50 y 50 por 50 de registro de datos, la experiencia del laboratorio, la experiencia en la fábrica, la experiencia en la planta, y 50% de teoría, bibliografía. O en algunos casos va a tener que tener 75 de una, 25 del otro. Y en otro caso va a tener que tener 75 de teoría y bibliografía y 25 de práctica. ¿Sí? Pero, sea cual sea el balance, sea que va a ir para un lado o para el otro, va a tener que tener los dos componentes. ¿Sí? Va a tener que tener los dos componentes. ¿Sí? Un licor de banana con leche tiene dos componentes, ¿no? Será más o menos lechoso o bananoso de acuerdo a lo que tenga, pero no es licor de banana con leche si no tiene los dos componentes. Bueno, acá es lo mismo. No es un trabajo final de una carrera universitaria, no es un trabajo final de una carrera universitaria, no es un trabajo final de una carrera universitaria, si no tiene un porcentaje de práctica, de datos, y un porcentaje de teoría, bibliografía. Todo trabajo final, una universitaria tiene ambos componentes. Entonces, si el trabajo final tiene que tener teoría, o sea, tiene que tener los dos que yo registré en Santía y la bibliografía, entonces el tema, con lo cual yo inicio, el tema tiene que tener lo mismo. El tema que yo elija tiene que tener datos del trabajo en laboratorio, de la pasantía y bibliografía, ¿no? ¿Cómo me aseguro yo que ese tema elegido en la fábrica tenga bibliografía? Y bueno, tiene que ser un tema que yo haya visto en alguna materia de mi carrera. Si ese tema yo lo vi en alguna materia de mi carrera, estoy seguro de que voy a encontrar bibliografía. Ahora, si es un tema que no he visto en ninguna materia de mi carrera, no insisto. No, pero mirá que me gusta mucho y que me dejan entrar, la gente que trabaja ahí es piola, me va a dar todos los datos, me va a dar todo el apoyo, pero no insistas, porque vuelvo a decir, el trabajo final tiene que tener en un porcentaje que varía de acuerdo a la carrera, de acuerdo a cómo se llama el trabajo final, que varía, ¿sí? Tiene que tener teoría, tiene que tener bibliografía, y si vos eliges un tema sobre el cual tiene 100% de datos, no se va a dar el equilibrio, ¿sí? Lo que te están pidiendo es un licor de banana con leche, no un licor de banana y no una leche. No. Lo que te están pidiendo es un licor de banana con leche. Eso es lo que te van a pedir al final. Entonces tu tema del inicio tiene que tener los dos ingredientes. Si solo tienes banana, no tienes la leche, entonces no elijas ese tema. Andate, pedí un cambio a otro laboratorio donde trabaje gente más aburrida, menos piola, ¿sí? Pero que te den algo de datos me tienen que dar, listo, me dan pocos datos, pero no importa, después ya veré cómo agrego más datos, ¿sí? Pero ese tema sí lo vimos en una materia, entonces yo estoy seguro que va a haber bibliografía sobre ese tema, ¿sí? ¿Está claro? ¿Alguna otra pregunta sobre dónde elijo el tema de investigación? Porque ese es el primer gran problema que tiene todo estudiante, ¿no? El tema de investigación. Espero que haya quedado claro, ¿no? Y lo acepten, ¿no? De que el tema se elige. El tema se elige, ¿ves? Es un trabajo de elección. ¿Y dónde lo eligen? Dentro de su estructura curricular. No sé, ¿alguna pregunta también? ¿Otra más sobre el tema? La elección del tema.
¿no? Bien, seguimos entonces. Bueno, ya sé dónde elegir mi tema de investigación, ¿sí? Ya sé dónde elegir mi tema de investigación. Ahora, mi tema de investigación, ¿cuánto tiene que tener? ¿No? Esta es la segunda cuestión, que en nuestra facultad de ingeniería solo nos enteramos, cuando ya estamos haciendo el trabajo final, y ahí nos enteramos cuánto tiene que tener de leche, cuánto tiene que tener de banana. Ahí recién nos enteramos, ya cuando lo estamos haciendo. El licuado de banana decir, bueno, resulta que había que tener media docena de banana y 2 litros de leche, y tengo 3 bananas. ¿Qué hago? ¿No? ¿No? A mí me piden un sea 50-50, ¿sí? Y yo traje 3 nada más, ¿no? Entonces, ahí se entera. Y ahí es cuando se demoran en terminar el trabajo final. Entonces, de entrada nomás, yo tengo que saber, ¿no? ¿Cuánto va a tener que tener de leche, cuánto va a tener que tener de banana, ¿sí? Mi trabajo final. Porque el mismo porcentaje lo tiene el proyecto o el diseño. Y el mismo porcentaje lo tiene el tema. ¿Sí? El tema, de entrada nomás el tema ya debe ser elaborado, ¿no? Con los mismos porcentajes que va a tener el proyecto o diseño y va a tener el trabajo final. Tiene que tener los mismos porcentajes que se mantienen, porque es lo mismo. Ahora, ¿dónde está la variación de composición? Tiene que ver con las carreras. Si está la carrera dentro de nuestra facultad, ¿sí? Es así, ¿sí? Es así. Tal vez en algún momento decían unificar todo, que todos presenten el mismo tipo de trabajo final, pero no es así. Y tal vez sea correcto, ¿no? Porque no es lo mismo la ingeniería en mina que la ingeniería química. No es lo mismo el ingeniero en informática que el licenciado en sistemas. Y no es lo mismo el licenciado en tecnología de los alimentos que el que es de APO. No son lo mismo. Por lo tanto, el trabajo final tampoco es el mismo. Se varía de acuerdo a cada carrera. Varía de acuerdo. Por eso es que probablemente ustedes, que son estudiantes, tienen compañeros de diversas carreras, se confunden. Porque yo soy de ingeniería industrial, ¿sí? Yo soy de ingeniería industrial. Y tengo un amigo que es de licenciatura en tecnología de los alimentos, ¿no? Entonces, licenciatura de tecnología de los alimentos me dice, che, ¿cómo te va? Bien, ya estoy eligiendo el tema de mi proyecto. Entonces, el de licenciatura de tecnología de los alimentos, pero, ¿por qué? ¿Por qué estás por terminar tu proyecto? Ya es tarde, dice, ya hace 2 años que estás ahí haciendo tu proyecto. Y él dice, no, pero es el proyecto, ya lo estoy terminando. Pero después, entonces, pero después del proyecto tenés que hacer el trabajo final. No, es que el proyecto es el trabajo final. Pero ¿cómo va a ser el proyecto el trabajo final si justamente la palabra lo dice? A nosotros, en licenciatura de tecnología de los alimentos, nos piden que presentemos un proyecto y después que hagamos el trabajo final, que es la tesis. No, pero es que yo no tengo que hacer la tesis, yo tengo que hacer un proyecto. Y ahí están 3 horas ahí tratando de ponerse de acuerdo en qué es lo que tienen que hacer. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tienen que aclarar y tener bien preciso qué es lo que tienen que hacer. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ahora, ¿cómo precisan qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo precisan qué es lo que tienen que hacer? Primero que nada, ¿sí? Entendiendo la siguiente secuencia, aceptando la siguiente secuencia. La secuencia que lleva de A a la Z, o sea, desde que están en 4º año hasta que se reciben, desde que empiezan a hacer el trabajo con el cual se van a recibir y se reciben, es la siguiente. Primero está el tema, ¿sí? Ustedes eligen primero el tema sobre el cual van a hacer el trabajo final. Después está, lo segundo que sigue al tema es el proyecto. Y lo tercero que sigue es el trabajo final. Esa es la secuencia, no hay otra. Entonces la tienen que memorizar. Tienen que entender que esa es la secuencia. Primero está el tema.
Primero está el terreno, donde voy a hacer la casa. Primero está el terreno. Acá voy a hacer la casa, en este terreno, o en este espacio, puede ser colgada la casa, en este espacio. En este espacio yo voy a hacer mi casa. Segundo, está el plano de la casa. Primero está ahí en Güemes, ¿cómo se llama? Zona Franca de Güemes. Ahí voy a poner la fábrica. Si he conseguido el permiso, la autorización, ahí voy a montar la fábrica. Segundo, está el diseño de la fábrica. ¿Sí? Entonces, primero está el tema, segundo está el proyecto, ¿no? Primero está el tema, segundo está el proyecto. Tercero está la fábrica, o el trabajo final, o la casa propiamente dice. Reitero entonces, ¿sí? Volvamos al símil. Primero tengo el terreno, identifico el terreno, dónde lo voy a hacer, ¿sí? ¿Qué espacio, dónde lo voy a ubicar? Más o menos. Segundo, hago el plano de la casa. ¿Sí? En el plano digo, ¿no? Dónde van a ir las partes, qué materiales voy a utilizar, ¿sí? Dónde las voy a ubicar, y también digo en qué tiempo lo voy a usar, ¿sí? Y eso indirectamente está diciendo con qué recursos lo voy a hacer, ¿sí? El plano de la casa. Tercero es la construcción de la casa. ¿Sí? Entonces, esa secuencia es la misma a la hora de encarar esta etapa final de su carrera. Primero está el tema, después está el proyecto, después está el trabajo final. ¿Sí? Eso en primer lugar. En segundo lugar, tienen que entender de que a veces se denominan a estas tres etapas, a estas tres partes, de diversa manera. Y eso a veces los confunde. ¿Sí? A veces al tema, a la elección del tema, le dicen borrador del tema. O a veces a la elección del tema le dicen prediseño de la investigación. ¿Sí? O a veces a la elección del tema le dicen problematización de la situación. Llámenle como le llamen. No me importa cómo le llaman. ¿Qué me está pidiendo, profesor? ¿Qué me está pidiendo, institución? Me está pidiendo que elija mi tema, ¿no? Me está pidiendo que elija mi tema, que lea sobre el tema, que vea si en la fábrica voy a conseguir datos, ¿sí? Que vea si hay alguna materia que trata este tema, y entonces si lo hay, entonces va a haber bibliografía y voy a poder encontrar un posible director en ese equipo de cátedra. ¿Eso me está pidiendo que haga? Sí, eso le estamos pidiendo que haga. Pero nosotros le decimos prediseño, no importa cómo le dicen ustedes. Ya quedó en claro que lo que me están pidiendo es que haga la primera etapa. Bien, después le dicen, bueno, ya presentó su diseño, ya presentó viene otro profesor, le dice, ya presentó su proyecto, y en el reglamento de la carrera se llama anteproyecto. En el reglamento de la carrera se llama anteproyecto. Y en la resolución de decanato, ¿sí? No tiene ningún nombre. No tiene ningún nombre. Entonces yo me pregunto, ¿qué me están pidiendo que haga? Lo que me están pidiendo es que haga como el plano de la casa. Lo que me están pidiendo es que ponga el título, ponga la justificación, ponga los objetivos, ponga con qué metodología voy a trabajar, que ponga fábrica voy a hacer el experimento, o con qué comunidad rural voy a evaluar los alimentos que trabajan, ¿sí? Y que diga qué bibliografía voy a utilizar, y que elabore un cronograma, que diga, bueno, lo voy a hacer en 6 meses, 1 año. ¿Eso me están pidiendo que haga? Sí. Eso le estamos pidiendo que haga. Me están pidiendo que haga un proyecto del trabajo final. Sí, pero nosotros le llamamos anteproyecto. No importa cómo le digo. Yo ya sé que tengo que cumplir la segunda etapa, la de la formulación del proyecto. ¿Sí? Bien. Después voy a la tercera etapa. ¿Sí? En esa tercera etapa, con el proyecto, con el plano, ¿vieron? Con el plano, van y construyen la casa. Con el proyecto van y hacen la investigación. Con el proyecto aprobado por su facultad, ¿no? Con el proyecto van a la fábrica. Y acá puse metodología, tengo que hacer tal experimento. Le pido permiso al jefe de área y dice, ¿me va a permitir hacer el experimento? Sí, le vamos a permitir hacer. Listo, voy y hago el experimento. Acá he puesto que
que voy a proponer el diseño, ¿no?, de una cinta transportadora de materiales más eficiente, ¿sí? Me va a permitir que vea, que haga las observaciones y registre los datos de las cintas transportadoras que hay funcionando para yo después justificar por qué la mía es más eficiente. Sí, le vamos a permitir que todo. Esa es la investigación, o ese es el trabajo, ¿sí? Ese es el trabajo final. Algunos lo llaman investigación y trabajo final, ¿no? Otros lo llaman el proyecto final. Otros lo llaman informe final. Otros lo llaman trabajo final. Otros lo llaman tesina. Otros lo llaman tesis. Llámese como se llame. Yo sé que cuando me piden que ejecute lo que planifiqué, ejecute lo que proyecté, cuando me hice en la casa propiamente dicha, ¿sí?, estoy en la tercera etapa, en la cual tengo que hacer lo que dije que voy a hacer en el proyecto, ¿sí? No importa que esa última etapa se llame proyecto, como se llama en algunas carreras, porque yo sé que en algunas carreras de ingeniería esa última etapa se llama proyecto. No, pues tienen que hacer el proyecto de la fábrica, ¿no? O tienen que hacer el diseño o una planta piloto, ¿no? O lo que sea. No importa que se llame diseño, no importa. Yo estoy en la tercera etapa, en la cual tengo que hacer lo que dije que iba a hacer en la segunda etapa. ¿Y cómo se llamaba la segunda etapa? Proyecto, en la cual yo decía qué es lo que iba a hacer. En la segunda etapa digo qué programa de computación voy a utilizar. En la tercera etapa lo uso el programa de investigación, ¿sí? En la tercera etapa lo uso al programa de investigación, ¿sí? Lo uso, registro datos, genero datos, leo sobre eso y mezclo todo eso. Mezclo la bibliografía con... Entonces, está claro esta división de 3 etapas. No importa cómo se llamen, no se confundan en cómo se llama cada una de estas 3 etapas, ¿sí? Eso les puede llegar a confundir. Yo sé que en algunas ingenierías el trabajo final se llama proyecto final. Entonces, cuando le dicen, usted tiene que hacer proyecto final, pero me dijeron que el proyecto es la segunda etapa, ¿no? Está bien, ponele otro nombre a la segunda etapa, ponele preproyecto, ponele, como se dice en la resolución, ponele anteproyecto, ¿sí? El proyecto es el trabajo final, ¿sí? Son las 90 páginas en las cuales ustedes en 60 páginas tienen que hacer el desarrollo de la planta piloto. Y en 30 tienen que poner lo que dice la bibliografía sobre esa planta piloto que ustedes están proponiendo desarrollar, ¿sí? Entonces, estas 3 etapas es importante que las reconozcan, ¿sí? Que entiendan la diferencia. ¿Por qué? Y ahí vamos a por qué. Porque solo ustedes van a aceptar las cosas que yo les diga que tienen que hacer, porque les doy el por qué. ¿Por qué? Es imprescindible que reconozcan estas 3 etapas. Elección del tema, formulación del proyecto, elaboración del trabajo final. Es imprescindible que ustedes reconozcan estas 3 etapas, porque las tareas que tienen que realizar en cada una de estas 3 etapas son distintas. Son distintas, ¿sí? Son distintas. Si bien a veces se reiteran, ¿sí?, la complejidad, la profundidad, las características de estas tareas, ¿sí?, la temporalidad que tienen que asignar a cada una de estas tareas varían, ¿sí? Y gran parte de los problemas que tienen, a la hora de avanzar, es que están haciendo tareas que no corresponden, ¿sí? Es que están haciendo tareas que no corresponden. Entonces, vamos de manera bien resumida, ¿no?, a especificar cuáles son. Cuando uno elige el tema, ¿sí?, hemos dicho, ¿no?, está en la planta, está en el laboratorio, ¿no? Ahí le permiten entrar y hacer los experimentos, entonces va a tener datos, perfecto, ¿no? Sobre ese trabajo en ese laboratorio, ustedes lo han visto en la materia microbiología, ¿no? O lo han visto en la materia procesos industriales, o lo han visto en la materia minerales ferrosos. Perfecto,
ya sé que sobre ese tema hay bibliografía. Bien, ya sé que hay bibliografía, lo mismo lo revisan al programa, buscan un libro, una bibliografía que hayan leído en la materia, y la releen, y lo releen a ese libro, a ese texto. Lo releen, ¿sí? Lo releen, después de releerlo, formulan su tema de investigación. Solo haciendo eso, asegurándose que en el laboratorio le van a permitir hacer el experimento, ¿sí? Buscando en su currícula de enseñanza la materia en la cual trata ese tema, ¿no? Y leyendo una bibliografía, porque a veces ponen 2 o 3, 5 o 6, no sé, leo una sola, ¿no? Y con esa tarea formulo mi tema de investigación. ¿Cuánto demora eso? Y demora entre 1 mes y 3 meses. ¿Sí? Entre 1 mes y 3 meses. Eso es lo que demora, ¿no? La elección del tema demora de 1 a 3 meses. ¿Por qué? Y porque implica solamente, es un trabajo, pero solamente la tarea de asegurarme que en el caso de estudio me van a dar datos. Asegurarme que en esa planta me van a permitir, ¿sí?, hacer mi experimento. Que en ese laboratorio me van a permitir hacer mi experimento. Que en esa área de la administración pública me van a permitir, no sé, digitalizar o armar la app, la aplicación. ¿Sí? Eso me lleva un tiempo asegurarme de eso, ¿no? Y después buscar en mi currícula de estudio la materia que trata ese tema. Buscar la materia y en esa materia buscar la bibliografía que trata ese tema, ¿no? Y ahí me va a llevar un tiempo, porque claro, ahí leímos 3 libros, no recuerdo cuál de esos 3 trata este tema de minerales ferrosos. Yo tengo que releer los 3 libros para quedarme con uno. Por eso lleva de 1 a 3 meses. De 1 a 3 meses. Y ahí termino. Son las únicas tareas que tengo que hacer, ¿no? Por eso demora de 1 a 3 meses. Lo puedo hacer en 1 mes o lo puedo hacer en 3 meses. ¿Sí? Bien. Y de ahí paso a la segunda etapa, que es la formulación del proyecto. Que en algunas carreras se llama anteproyecto, que en otras carreras se llama prediseño, que en otras carreras se llama diseño. No importa. Que en otras carreras se llama proyecto de tesis. No importa cómo se llama. En esta etapa de la formulación del proyecto, ¿qué tengo que hacer? Ya tengo mi tema. Y tengo mi libro leído sobre ese tema. Ahora, agarro ese libro, como todo libro, ¿no?, manual, ¿no?, y busco, bueno, este no tiene justo, busco la bibliografía de ese libro, ¿no? Busco la bibliografía de ese libro. O en el ejemplo que estaba dando anteriormente, ¿no?, ese tema, en esa materia tiene 3 libros. Yo releí los 3, ya los había leído para probar la materia, ¿sí?, y me quedé con uno. En esta etapa de la formulación del proyecto, vuelvo a los 3 libros. Y no solamente releo el primero que cité para elegir el tema, sino que también releo el segundo y releo el tercero, ¿no? Y lo sumo a mi proyecto, ¿no? En el proyecto no solamente tengo que leer un libro sobre el tema, sino que tengo que leer varias cosas. Dejé prendido, por las dudas se cortaba para que me avisaran y entren a llamada. En el proyecto no solamente tengo que leer un libro sobre mi tema, sino que tengo que leer muchas cosas sobre mi tema. O sea, varios libros sobre mi tema. ¿Sí? Y así formulo el proyecto. En el proyecto no solamente debo hablar con el jefe de la planta, con el jefe del laboratorio, con el encargado del área respectiva, y decirle, mira, me van a permitir sacar los datos para después armar el sistema experto con el cual después armar la propuesta, el proyecto final, el trabajo final. Sí, te vamos a permitir. Ya no es suficiente en el proyecto. No es suficiente con eso. Lo que tengo que hacer es volver a hablar con el encargado del área, el jefe del laboratorio, y decirle, bueno,
yo estoy pensando en hacer tal experimento. También tienen los microscopios, tienen los aparatos, ¿qué días me van a permitir hacer este experimento? ¿Sí? Los insumos los voy a tener que conseguir yo o ustedes me los dan, ¿sí? ¿Y qué días voy a poder hacer? Porque mi pasantía termina en el mes que viene, pero yo después tengo que hacer el trabajo final y voy a necesitar venir de nuevo. ¿Me van a permitir? ¿No? Y después que le conteste que sí a todo eso, dice, bueno, ¿sabe qué? Para estar seguro yo de que este experimento que estoy proponiendo en el proyecto, de que este experimento me va a dar datos, ¿no? ¿Podría hacer una prueba? Y entonces uno va y le dejan hacer una prueba del experimento. Y ahí se asegura, sí, este experimento me va a dar muchos datos, ¿sí? Todo eso hacen en el proyecto. Se aseguran, ya no es suficiente como en la elección del tema, ¿sí? No es suficiente con que tengan el permiso, tengan la autorización y sepan de que van a poder conseguir datos, sino que en el proyecto se asegura, se tienen que asegurar no solamente que van a poder hacer el experimento, la experiencia en el laboratorio, sino que hasta pueden hacer una prueba para estar seguros que ese experimento que ustedes han seleccionado, que ese programa, que ese sistema experto que ustedes quieren diseñar va a ser útil y va a funcionar. Hacen una prueba, ¿está claro? Hacen una prueba, ¿sí? Mínima y pequeña para asegurarse que le va a generar datos, que va a funcionar, ¿no? Y ahí se detiene. Por eso es que la formulación del proyecto lleva de 3 a 6 meses. ¿Por qué? Y bueno, porque en 3 y 6 meses yo leo no solamente un libro, sino leo 3 o 4 sobre ese tema, ¿no? En esos 3 y 6 meses yo me aseguro de ingresar al laboratorio y puedo hacer una prueba del experimento que quiero hacer en esos 3 y 6 meses. ¿Sí? Bien. Y con eso termino el proyecto. Y paso a la tercera etapa, la de la realización del trabajo final. Entonces ahí, en la realización del trabajo final, ¿no? Como ya hice la prueba del experimento, lo vuelvo a hacer. Y lo hago todas las veces que sea necesario para conseguir la cantidad de datos. ¿Sí? O sea, programo todas las veces que sea necesario hasta que ya hice una preprogramación, no sé si se llama así, ya hice una preprogramación y funcionó. Ahora hago la programación definitiva, ¿sí? Y hago todas las pruebas que tengo que hacer hasta que quede perfecta el programa, ¿sí? Eso es la investigación, ¿sí? Y además, en la elección del tema leí un libro, en la formulación del proyecto leí 3 libros, en la elaboración del trabajo final leo 6 libros. 6 libros. Como tengo que hacer todas esas tareas en la elaboración del trabajo final, demora de 6 meses a 12 meses. De 6 a 12 meses. ¿Por qué? Y bueno, porque en esos 6 o 12 meses yo hago el sistema experto y leo sobre ese sistema experto, ¿no? Y tanto el sistema experto que leí como lo que leí sobre el sistema experto lo elaboro en un texto que se llama trabajo final, lo elaboro en un informe que se llama proyecto final, lo elaboro en un informe que se llama tesina, lo elaboro en un informe que se llama tesis, no importa cómo se llame. Yo tengo que elaborar un informe sobre el diseño del sistema experto y lo que hay escrito sobre sistemas expertos. Ese informe final en mi carrera de ingeniería en informática se llama trabajo final. Ese informe final en mi carrera de licenciatura en sistemas proyecto final. Ese informe en mi carrera de licenciatura en tecnología de los alimentos se llama tesis, no importa cómo se llama, ¿sí? Es el informe final, ¿sí? Entonces, ¿ven por qué es fundamental reconocer estas tres instancias? Porque así regulan lo que tienen que hacer, ¿sí? Cuando eligen el tema, no necesitan hacer el experimento. Cuando formulan el proyecto, no es imprescindible que hagan el experimento. Pueden tal vez hacer una prueba, pero solamente una prueba, nada más, una prueba. No es imprescindible que desarrollen el sistema experto. No, con más o menos hacer un prediseño, ¿no? O ver que alguien ya hizo un sistema experto, ya es suficiente. En la investigación, ahí tienen que hacer
los experimentos. Ahí tienen que hacer el diseño del sistema experto, del programa. ¿Está claro? Entonces, esto es fundamental para que ustedes mismos no demoren y no sigan demorándose en su graduación. Deben reconocer que para elegir el tema es suficiente con que lean el libro que leyeron en esa materia que trata sobre ese tema. Cuando formulan el proyecto o prediseño o diseño o anteproyecto, es suficiente que relean ese libro más los 2 o 3 que han leído sobre ese tema. Y nada más. No tienen que hacer el sistema experto en el anteproyecto. No lo tienen que hacer. Tienen que estar seguros de que lo van a poder hacer. Pero no lo tienen que hacer. Ahora usted mira, bueno, pero yo ¿cómo sé que lo voy a poder hacer a ese programa si no lo hago? Bueno, hace una prueba, fíjate, lee, asegúrate de alguna manera, pero no, trata de evitar hacerlo, porque el hacer el programa te va a llevar 6 meses, y esta etapa tiene que llevarte 3. La idea es que todo el proceso le lleve 2 años, no que le lleve 10 años. Y ahora, ¿está claro? Entonces, esta distinción en 3 etapas es fundamental para que ustedes reconozcan lo que tienen que hacer y hagan exacto lo que tienen que hacer, ni más ni menos. ¿Sí? Ni más ni menos. ¿Sí? Ni más, exacto lo que tienen que hacer. Elegir el tema, un libro. ¿Qué libro? Ese que dice la materia que habla de ese tema. Diseño del proyecto. 3 libros, o 3 artículos, 3 papers, como se llame. 3. Trabajo final, 6. ¿Está claro? Bien. Entonces, ya reconozco las 3 etapas, los 3 momentos, y los tiempos que tiene cada uno, y las tareas que tengo que hacer de cada una. ¿Dónde están las diferencias de acuerdo a cada carrera? Y ese porcentaje que decía hace un momento, ¿no? ¿Cuánto de leche, cuánto de banana tiene que tener mi licuado de banana con leche? ¿No? ¿Cuánto tiene que tener? Bien, de alguna manera, ¿cómo sé yo? Ya una pista de cuánto de banana y cuánta de leche lo da el título del trabajo final. El nombre que le dan en mi carrera al trabajo final. Ahí ya le están dando una pista, le están dando una pauta. Sí, a mi licuado de banana con leche, a mi trabajo final, lo llaman, ¿no? Lo llaman los profesores, mis compañeros, y el plan de estudio, y la resolución, ¿sí? Esas son las 4 cosas que tienen que buscar, ¿no? Lo llaman tesis, así lo llaman. Mis compañeros dicen, ¿ya hiciste la tesis? Mi profesor me dice, bueno, vamos a avanzar con la tesis. El plan de estudio dice, materia 42 o 36, tesis, y en la resolución, ¿no?, del trabajo final lo llama tesis. Si mi trabajo final se llama tesis, va a tener que tener ese trabajo final 3 bananas y 1 litro de leche. O sea, 50% de experimento, 50% de bibliografía que habla de ese experimento. ¿Sí? Esos son los porcentajes. Si mi trabajo final se llama tesis. Claro, va a tener que ser 50% de banana y 50% de leche combinado en algo que se llama licuado de banana con leche o tesis. Combinado. ¿Sí? Ya saben ustedes, me imagino que han hecho alguna vez un licuado de banana con leche. Ahí es algo complejo. No solamente necesitan banana y leche y ponerlo juntos, se necesitan licuadora, ¿no? Licualo, que se mezcle, qué sé yo, ¿no? Es algo complejo, es un producto distinto, ¿no? Es un producto distinto del que se originó. No es que yo agarro la banana, la pelo y la pongo en 1 litro de leche. No, es un producto complejo, es una síntesis, eso es una tesis, ¿sí? Ahora, si mi trabajo final es, tu trabajo final en realidad ¿por qué no hacer una ensalada de fruta? ¿Sí? Hacerla con leche, ¿no? Yo sé, entonces, agarro la banana, la pelo, la corto, la pongo en un recipiente y meto la leche. Y ahí cae, listo, ahí está lo que me pediste. Perfecto, gracias. ¿Cómo se llama ese tipo de trabajo final en las carreras universitarias y en las de ingeniería en particular? Se le suele llamar tesina. ¿Y qué es una tesina? No es una tesis, pero es algo parecido a una tesis. ¿Qué quiere decir eso? 50%
de experimento, 50% de bibliografía. Sin combinarse. Como en el licuado de banana con leche, ¿no? Están combinados, están unidos así, entrelazados, sintetizados. Si a mi trabajo final le llaman tesina, entonces lo que me van a pedir es que ponga 50% de bibliografía y 50% de experimentación. Bien, ya tenemos dos. ¿Sí? A mi trabajo final le llaman trabajo final, profe. O sea, tesis me daba una pauta, una pista, ¿sí? Que tenía que tener teoría, con mucha teoría. Tesina me estaba dando una pista que tenía que tener menos teoría. ¿Sí? Pero trabajo final no me da ninguna pista. Ahí el esfuerzo es mayor, ¿no? Entonces, ¿qué me están pidiendo cuando me piden un trabajo final? Bueno, ahí tengo que ver el tipo de carrera en la que estoy. Si es una ingeniería o si es una licenciatura, ¿no? Si estoy en una ingeniería, ¿sí? Lo que me van a pedir es que un 75% de ese trabajo final sea experimentación. Sea mi trabajo en la planta, la descripción, lo que hice, ¿sí? Y el proceso o el diseño que pensé para mejorar el área en la que trabajé. Con un 25% de bibliografía. ¿Sí? En cambio, si estoy en una licenciatura y me piden un trabajo final, ¿sí? Los porcentajes son los mismos. 75% de la experiencia y la propuesta que hice en mi pasantía. Y un 25% de bibliografía. Pero combinados. Pero unidos, mezclados. ¿Entiendes la diferencia? ¿Sí? Es el mismo porcentaje. Es el mismo porcentaje. ¿Sí? La diferencia está en que si yo estoy en la licenciatura y se llama trabajo final, el trabajo final que tengo que presentar, lo que me van a permitir es que combine, las dos cosas. En cambio, si estoy en una ingeniería, no me van a pedir que combine. Me van a pedir que primero dedique 25 páginas, ¿no?, a contar qué dice la bibliografía, a resumir, qué dice la bibliografía sobre las cintas transportadoras en las fábricas de celulosa. Y el 75 páginas siguientes sean el diseño, la planta, la fórmula, ¿sí? Mi experiencia de trabajo, cómo lo puse en prueba en celulosa de la Mendieta, ¿sí? A este tema de investigación. 75 páginas son sobre eso, son sobre el experimento, la experiencia o el diseño que yo hice. Y un 25% es qué dice la bibliografía sobre eso que yo estoy haciendo el trabajo final. Si es una ingeniería. Ahora, ¿qué pasa si se llama proyecto final? ¿No? ¿Qué pasa si se llama proyecto final? Bien, si se llama proyecto final, más del 75% es el experimento, es el diseño, es el programa. ¿Sí? Más del 75%. Y menos del 25% es qué dice la bibliografía sobre este programa. ¿Qué dice la bibliografía sobre este experimento de laboratorio? ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, porque si se llama proyecto final, muy probablemente lo que me estén pidiendo es que yo diseñe algo. Y se sabe que si yo diseño algo, más del 75%, más de las 3/4 partes van a ser el proceso de diseñado, el diseño propiamente dicho y la evaluación de ese diseño o la aplicación de ese diseño. O sea, todo eso me va a llevar más del 75%, más de 75 páginas de las 100 y me va a quedar menos de 25 páginas para resumir qué dice la bibliografía sobre ese diseño. Y además, como la originalidad de ese diseño es alta, como la innovación de ese diseño es grande, entonces va a haber poca bibliografía sobre ese diseño. Por eso no se me va a pedir que escriba más de un 25 páginas, no más. Si son 10 o 15, bueno, ¿entiendes? Menos de 25.
no más de 25, porque es imposible. Como es un diseño, como es un proyecto, ¿no? Entonces va a haber poca bibliografía porque tiene una alta cuota de innovación. Entonces, si es muy innovador, va a haber muy poca bibliografía. Por eso se pide menos del 25%. ¿Sí? Entonces, espero entonces que haya quedado bien en claro, ¿sí? No solo las 3 etapas, ¿sí? Las 3 etapas para que no se confundan, para que sepan qué tareas y se detengan, ¿no? Se detengan. Cuando eligen el tema, es un libro, ¿no? Se aseguran que el trabajo en esa fábrica, en ese laboratorio o de la informática, la computación o lo que fuera, o los sistemas, uy, ahí está, he vuelto, se cayó un poco la atención, creo. Entonces, vuelvo a decir para concluir. ¿Mm? ¿Siguen ahí, no? Sí. Carla. Bueno, estimo que siguen ahí. Entonces, sí, ok. Reitero, para concluir con esta clase. A los fines de elegir el tema y poder concluir con su trabajo final, es imprescindible que reconozcan la existencia de estas 3 etapas, ¿no? Elaboración del trabajo final. Y que reconozcan las tareas específicas y los tiempos específicos para cada una de estas tareas. Ustedes al elegir el tema, solo leen un libro. ¿Y qué lo leen? Ese libro que han leído o han estudiado en la materia que trata sobre ese tema. Y ahí se detienen. Así que es su tema. Es suficiente. Eso les va a llevar de 1 a 3 meses, ¿no? Después, cuando formulan el proyecto, llámese como se llame, prediseño, anteproyecto, no importa. Formular qué es lo que voy a hacer. Es el plano de la casa, ¿sí? Cuando formulan el proyecto, leen 3 libros sobre este tema, sea ese tema o la simulación de una planta, sea el procesamiento de un mineral, sea ese tema un proceso industrial, sea un proceso químico, sea ese tema un sistema, un programa, sea, yo tengo que leer 3 libros, 3 libros. Con eso formulo mi proyecto, ¿sí? Listo, ahí se detiene de 3 meses. Después, cuando hacen la investigación, leen 6 y hacen el programa, hacen el experimento, diseñan la planta piloto, diseñan el proceso alimenticio, ¿sí? Diseñan el proceso químico, diseñan el proceso industrial y leen 6 libros sobre ese diseño que ustedes están haciendo. Eso hacen en la investigación. ¿Está claro? Entonces es imprescindible que reconozcan qué es lo que tienen que hacer y el tiempo de cada tarea. ¿Por qué? Y porque yo los veo a ustedes, ¿sí? Diciendo más de un cuando están eligiendo el tema. Pero esto está muy interesante, esto voy a seguir, voy a leer más sobre ese tema y después veo si formulo como un tema. No, por eso están 6 meses eligiendo el tema, ¿no? Es suficiente con que lean uno solo y ese único libro tiene que ser de su currícula, ¿sí? Lo mismo, cuando hacen el proyecto, sí, mirá, pero como me metí con esto de la programación del programa que quiero hacer y la verdad me está saliendo impecable, creo que ya me lo van a comprar de tal empresa, entonces sigo programando, ¿sí? No, en el proyecto, si vos quieres terminar tu proyecto, o anteproyecto, que se llama en alguna carrera, pero el proyecto, y que te lo aprueben, y después que te lo aprueben, hacer el proyecto propiamente dicho, hacer el sistema, ¿no? Y defenderlo, recibirte, ¿no? No tienes que hacer el programa, es suficiente con que te asegure que lo vas a poder hacer, ¿no? Ahora, ¿cómo me aseguro? No sé, yo no programo, pero es la etapa previa al programa. No tienes que hacer el programa, porque entonces vas a demorar, estar 1 año, 2 años haciendo el programa. No, eso es como vas a poder hacer el programa. Con eso es suficiente para la etapa del proyecto.
En la investigación es cuando haces el programa. Cuando haces el programa. ¿Sí? Entonces, esto es imprescindible para que puedan avanzar. La cosa no es tanto lo que tienen que hacer como lo que no tienen que hacer. Como lo que no tienen que hacer. Por eso yo invito a reconocer estas tres etapas, para que reconozca qué es lo que no tiene que hacer. ¿Sí? Lo que no tienen que hacer. Eso por un lado. Por otro lado, esta. Entonces, de su pena, ahí se tienen que sentar y averiguar bien, tienen que preguntarle al profesor, tienen que consultar cómo se llama en su estructura curricular y tienen que ver la resolución. Todas las carreras tienen una resolución de trabajo final, todas tienen una resolución. Hay resoluciones que sirven para varias ingenierías, luego hay resoluciones específicas para cada carrera. ¿Sí? Licenciatura de alimento capaz tiene su propia resolución. Ingeniería tiene su propia resolución. La resolución que habla del trabajo final. Consulta, piden en Secretaría Académica la resolución. ¿Sí? Y ahí la resolución dice, ¿sí? El alumno, para recibir el título de ingeniero en mina, tendrá que hacer un proyecto final. Perfecto. Y el alumno, para recibir el título de ingeniero industrial, tendrá que hacer un diseño final. Perfecto. Y el alumno, para recibir el título de licenciado en tecnología del alimento, tendrá que hacer una tesis. Perfecto. ¿Sí? Y así, leen. Y con todo lo que le dice el profesor, lo que dice el nombre en la estructura curricular y lo que dice la resolución de la facultad, de la Secretaría Académica, una resolución. Esas resoluciones que, ¿cómo se llama el trabajo final? Ahí se sientan, ¿sí? Ven la carrera y deciden qué es lo que tienen que hacer. Deciden cuánto de leche y cuánto de banana va a tener que tener su trabajo final. Si dice tesis, listo, ya sé, tengo que hacer un licuado de banana con leche, ¿no? Con 50% de teoría y 50% de mezcla. Dicen que tengo que hacer testina. Listo, entonces tengo que hacer solamente un licuado de banana, no un licuado, sino que te pone banana con leche. 50% de teoría, 50%. Dice trabajo final, o dice proyecto final. 75% de experimento, 75% del programa, 75% de la experiencia del laboratorio, 25% de bibliografía. 25% de bibliografía. Cuanto más se acerca a hacer proyecto final, me van a pedir menos bibliografía. ¿Pero por qué menos bibliografía? Porque como ese proyecto final tiene un carácter innovador, es un nuevo programa, es un nuevo sistema, es una nueva planta de procesamiento, es un nuevo procedimiento químico, es un nuevo procedimiento de alimentación, va a haber poca bibliografía. Por eso me van a pedir menos del 25%. Cuanto más se aproxime a esta cuestión de proyecto, de diseño, menos bibliografía me van a pedir y el desarrollo innovador me van a pedir. ¿Sí? Entonces, pero cuanto más se aproxime a trabajo final de manera indefinida, probablemente me van a pedir que me acerque mucho más al 25% de bibliografía, porque probablemente haya más cosas, no sea tan innovador ese trabajo final que tengo que proponer. ¿Sí? Entonces, esas son las dos cuestiones que es imprescindible que ustedes terminen de reconocer antes de entrar a la formulación del proyecto, que es lo que vamos a ver en la próxima clase.